Que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la quinta semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen y hermana de San Benito de Nurcia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante un pasaje que muchas veces, y dependiendo de la habilidad de la persona con la cual se expresa y explica este evangelio, llega a ser un evangelio muy complicado, sobre todo por la actitud que toma Jesús. Una actitud que aquí, a diferencia que de otro pasaje, de otro evangelio sinóptico que es mucho más duro, aquí llega a ser un poco más calmado, pero no deja de ser algo fuerte ver la actitud de Jesús ante una mujer que el evangelista San Marcos precisa su lugar de procedencia. Es una siria de Fenicia, es decir, era una persona que era lejana al pueblo de Israel. No pertenecía ni a la tierra de Israel ni a la tierra de Judá, es decir, estaba fuera de las comarcas de las 12 tribus de Israel. Y además todavía, como para rematar, como que si el lugar de procedencia de la mujer no fuera lo suficientemente explícito, el evangelista dice que es pagana. Y le rogaba a Jesús que sacara un demonio que atormentaba a su hija. Bueno, Jesús responde de la siguiente manera: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Antes que nada, hay que entender la designación de perritos. Esta designación de perros era una designación común que la mayoría del pueblo de Israel tenía para referirse a los paganos. A ellos se les refería de esa manera. Mientras que obviamente Jesús llama hijos precisamente a las 12 tribus de Israel, a todos los habitantes del pueblo de Israel, porque ellos son considerados hijos de Dios. A pesar de que esta figura paterna es simplemente legalista, no tiene nada que ver con la concepción de hijos que Jesucristo nos iba a enseñar en el Padre Nuestro. Bueno, pues encontramos que Jesús le dice que no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Es decir, no es bueno darles todas las gracias y la palabra de Dios a gente pagana para quitárselo al pueblo de Israel. Jesús, entendamos bien, es inteligente, divinamente inteligente. Y él con estas palabras lo único que quería hacer saber era ver lo tonto que era la exclusión de la gente pagana con la fe de Yahvé. Y Jesús dice esta frase simplemente para demostrar, con la respuesta que la mujer iba a dar, de que hay fe también en el mundo pagano. Y miren qué interesante que la mujer, en vez de detenerse, en vez de salir enojada insultando a Jesús, insiste y dice: sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de las mesas. Es decir, hasta nosotros los paganos, esforzándonos, suplicando, podemos alcanzar algo de Dios. Y es ahí donde Jesús dice: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Es decir, Jesús reconoce la capacidad de todo ser humano de encontrarse con el Señor, de tener fe en Dios. Por eso es que Jesús dice esas palabras. ¿Por qué?
sabe de antemano y reconoce la fe de esa mujer que no se dejó amedrentar por las palabras de Jesús, sino que insistió porque ella tenía fe. Cuando alguien tiene fe, es fiel al Señor, es insistente. En cambio, aquel que no tiene fe en el Señor, a la primera dificultad abandona al Señor. En cambio, alguien que tiene fe permanece con Jesús en las buenas y en las malas. Y esta mujer es ejemplo de fe. Por eso Jesús le concede lo que ella decía. Y con esto el Señor implícitamente, de forma escondida y velada, nos enseña que quiénes somos nosotros para juzgar la fe de otras personas. Hay mucha gente que se dedica de una forma vulgar a decir: tú no tienes fe, usted no tiene fe, usted parece que no tiene fe porque no cree en esto y lo otro. La fe es algo personal que se manifiesta entre Dios y los hombres. Podemos manifestar esa fe, sí, pero la intensidad de esa fe solo se demuestra en nuestra vivencia de nosotros con Dios. No somos quienes, como hacían los fariseos, de estar juzgando la fe de los demás. Por eso, queridos hermanos, abramos la oportunidad a todas las personas para encontrarse con Cristo, comprometiéndose e indicándoles que sin importar cuál es su vida, cuál es su procedencia, si de verdad tienen confianza y fe en Dios, acérquense a Él, que el Señor les va a acoger siempre.